Programa informativo. Latinoticias, Jornal Latino Internacional, presenta lo que acontece en la actualidad con Soraya Vitola. Vicepresidencia norteamericana marca la historia con mujer de origen inmigrante. Les tenemos la historia. Francia adapta nuevas medidas y controles en las fronteras. Polémica en Colombia por exoneración de pruebas PCR para COVID-19 a turistas internacionales. Nuevos señalamientos a Venezuela por violación a derechos humanos. Informes del estado del tiempo, del mundo del deporte, cultura, redes sociales, consejos empresariales de entretenimiento y mucho más, solo aquí en Latinoticias, su Jornal Latino. Hola, bonjour, bienvenidos a Latinoticias, su Jornal Latino, como siempre, informándoles de todos los acontecimientos más importantes de la semana. Soy Soraya Vitola, quien los saluda en francés. Bonjour à tous, bienvenue à Latinoticias, votre journal latino, avec toutes les informations les plus importantes de la semana. Comenzamos con las noticias que mueven al mundo porque Estados Unidos ya tiene oficialmente su presidente. Él es Joe Biden, elegido recientemente a través del voto popular como el mandatario que gobernará la capital del mundo. Pero lo más interesante de este evento es el hecho de que el cargo de la vicepresidencia lo ocupará por primera vez una mujer, por primera vez en la historia de Estados Unidos, además una mujer de orígenes extranjeros. Kamala Harris es un nombre indio que simboliza a las mujeres enérgicas y decididas, fuertes y sólidas. De hecho, son mujeres estrictas, autoritarias, ambiciosas y capaces de adquirir cierto poder. Evidentemente no podemos generalizar este tipo de retratos, pero esta vez se adapta perfectamente al perfil de Kamala Harris, la primera vicepresidenta de Estados Unidos. Hija de inmigrantes, padre jamaiquino y madre india. Ambos tienen un alto nivel de estudio, ya que son respectivamente doctor en economía y endocrinólogo. Sus padres llegaron a los Estados Unidos para terminar sus estudios en 1960. Si hablamos de símbolos, ese fue el año en que Ruby Bridges fue el primer niño negro en ingresar a una escuela blanca en Nueva Orleans. Esta imagen muestra simbólicamente a Kamala Harris caminando con la sombra de Ruby Bridges, creada por el pintor estadounidense Norman Rockwell. Más allá del símbolo, podemos interesarnos en el compromiso de Kamala Harris, apostando muchas acciones que podemos retener. En el 2005 lideró el programa que reduce las penas de los infractores por primera vez condenados por delitos no violentos, solo si tienen un proyecto de reintegración profesional. Desde el comienzo de su carrera ha estado a favor de la justicia dura frente al crimen, que implica un confinamiento significativo e incluso desproporcionado de afroamericanos. Ahora está trabajando para reducir las desigualdades raciales en el sistema judicial. Finalmente apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y las pautas de la administración de Obama para estudiantes transgénero. La definición del nombre Kamala denota buen criterio, así como una mente analítica. Esperemos la llegada de Harris abra las puertas de esperanza y justicia para millones de inmigrantes globales actuales y futuros. Y entre otras noticias, frente a las constantes amenazas del terrorismo, entre otras en Francia, el presidente Emmanuel Macron adapta nuevos controles en las fronteras que limitan con el país. Desde París les informa Jorge Mazorra. En Francia, el presidente de la República, Emmanuel Macron, quiere intensificar la lucha contra la amenaza terrorista, el tráfico y la inmigración ilegal. Es por esto que el pasado 5 de noviembre, durante un viaje a la frontera franco-española, se pronunció al respecto. Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers, gendarmes, militaires qui seront mobilisés dans ce cadre et CRS. Siéndose efectivo una duplicación de las fuerzas que controlan las fronteras de Francia de 2.400 a 4.800 agentes. Esta duplicación fue decidida posterior a las amenazas ocurridas en las últimas semanas, indicó el jefe de Estado.
Acompañado por el ministro del Interior Gerald Darmanin y el secretario de Estado para Asuntos Europeos Clement Beaune, Macron también dijo que estaba a favor de una revisión en profundidad de las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación en Europa y un mayor control de las fronteras. Desde París, Francia, reportó Jorge Mazorra para Latinoticias. Los invitamos a ver nuestro espacio de mensajes comerciales. Usted no se mueva, que Latinoticias le tiene más información. But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on time. Latinoticias tiene para usted las puertas abiertas para aprovechar de nuestro espacio en Facebook, Instagram, YouTube. Anuncia en Latinoticias, entrevistas, publireportajes, noticlips, transmisiones de eventos y todo lo que usted desee hacer público a través de nuestro medio. Contáctanos 33 768 546 251 o a latinoticiasfrancetv@gmail.com. Latinoticias, su jornal latino. Puerto Latino le tiene los mejores productos de origen suramericano: empanadas, arepas, panela, harinas, tamales y mucho más. Encuéntrelo en su página Facebook Puerto Latino o en su número de WhatsApp 0782 459 590 con entregas a domicilios y pagos en internet. Puerto Latino, su pizzería en Nantes. Latinoticias présente des interviews du sport, de la politique et de la culture, du divertissement. Latinoticias, journal latino de France, présente ce qui se passe aujourd'hui avec Soraya Bitola. Pasamos a las noticias latinoamericanas y el gobierno colombiano elimina la prueba de PCR para los pasajeros que lleguen a sus aeropuertos. Esta información se las tiene Jorge A. Sánchez Vargas desde Colombia. Un gusto saludarlos para informar algunas de las noticias más importantes de Colombia relacionadas con el coronavirus. El gobierno tomó la decisión de suspender las pruebas PCR para los viajeros que lleguen a los aeropuertos y se desató de inmediato una nueva controversia entre las autoridades nacionales y las ciudades que deben recibir a los visitantes. El 66% de las personas pueden tener falsos negativos. Mientras el Ministerio de Salud señaló que las pruebas no muestran la prevalencia por el periodo de tiempo en que se las hace la persona, otros, como la alcaldesa de Bogotá, advirtieron que la medida puede poner en riesgo los avances alcanzados. Les informó Jorge A. Sánchez Vargas. Y la Corte Penal Internacional le notificó al fiscal y al defensor del pueblo que hay razones suficientes para creer que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Esta información se las tiene Odel López Escote. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, le reiteró al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, Tarek William Saab, así como al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que los exámenes preliminares sobre Venezuela que lleva a cabo su oficina siguen en pie y hay motivos razonables para creer que en el país se configuran violaciones de derechos humanos sancionadas por el Estatuto de Roma vía el Pitazo. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, pidió a los ciudadanos denunciar el uso de materiales y equipos de ayuda humanitaria en la campaña política oficialista. Los programas y acciones de ayuda humanitaria tienen que cumplir con los principios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia y así garantizar que la ayuda llegue a quien deba llegar y no a quienes lo dispongan desde un candidato, dijo el Centro de Comunicación de la Presidencia interina. A propósito del inicio de la campaña electoral por las parlamentarias, desde Médicos Unidos por Venezuela se calificó de irresponsables a quienes hicieron convocatorias de concentraciones políticas en el país y respetaron los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar los contagios de COVID-19. Este ha sido un reporte del Servicio de Información Pública. Mi nombre, Odel López Escote, les saludo con mucho gusto desde Caracas. Latinoticias, su informativo latino número 1 en Europa, te brinda su espacio en servicio social. Servicio social, la acción que le permitirá hacer denuncias, búsquedas, encuentros e información comunitaria. Contáctenos en nuestra página web latinoticias.tv.
o en nuestras plataformas digitales. Latinoticias, Jornal Latino, a su servicio. Gracias por continuar con nosotros y ahora con el patrocinio de Stéphane Lemaire Institute, coach profesional en valorización, crecimiento y emprendimiento, les presentamos la siguiente nota. No llega más lejos quien más corre. Hoy en 90 segundos para consejos vamos a hablar del teletrabajo. Hola a todos. Si tienen que trabajar desde su hogar, hay unas reglas que hay que observar para sentirse bien y entonces ser productivo. Primer punto, les recomiendo de adecuar este espacio a su gusto. También cuida su posición de trabajo. Si usted está trabajando frente a un computador, tienen que elegir una silla que le pueda conservar una buena línea de la columna vertebral y también poder estar cómodo con la posición postural de los miembros, de los hombros, por ejemplo. Una pantalla a la altura de la mirada es súper importante. Nos alejamos de nuestros equipos, de nuestros clientes, entonces tenemos que guardar el contacto. Pueden usar aplicaciones como WhatsApp o Slack para poder entretener la relación. También les recomiendo de usar una aplicación de gestión de proyecto, tal como Monday, por ejemplo, que hace muy bien el trabajo. Así no se pierden nada, pueden ubicar todas las cosas en un mismo lugar y poder quedarse en una postura laboral muy eficaz. En cuanto a la salud, no se olvide salir, respirar, por lo menos hacer pausas para poder también recuperar energía. Les recomiendo de hacer una siesta después del almuerzo, sea de 20 minutos, pero eso es súper potente para recoger fuerzas. Dos últimas cosas, vaya vistiéndote como si ibas al trabajo. Y última cosa, aprovecha del teletrabajo para organizar su día de otra forma, para buscar, para intentar, para probar nuevas rutinas que les van a servir después. Eran 90 segundos para consejos. Hasta pronto. Y para una semana, Latinoticias les tiene el estado del tiempo de América y Europa contada por Orlando Aurquia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información meteorológica para esta próxima semana en América y en Europa. Y comencemos con la región caribeña, donde desde la pasada semana el ciclón tropical ETA mantiene en vela a toda la región y esta semana se van a mantener altas las probabilidades de lluvia, sobre todo a inicio de semana, y las temperaturas entre 23 y 29 grados Celsius. Por otra parte, Ciudad de México y Lima reportarán buen tiempo y altas probabilidades de lluvias con nublados en Bogotá, Ciudad de México, una máxima de hasta 27 grados Celsius. En Brasil observemos que la capital va a tener lluvias con tormentas durante la semana y vamos a prestar muchísima atención en Sao Paulo, también Río de Janeiro, porque del jueves en adelante habrá un descenso de la temperatura, sobre todo en las temperaturas máximas. Y vamos un poco más al sur, observemos que Buenos Aires y Santiago de Chile sin lluvia durante toda la semana, altas temperaturas en Santiago con una máxima de hasta 31 grados Celsius. Y pasando a Europa, observemos que Lisboa va a tener lluvias el lunes, también el próximo fin de semana, y continúan las bajas temperaturas en Madrid, la mínima hasta 4 grados Celsius. En Francia también se mantienen las lluvias en Nantes el lunes, el fin de semana alguna probabilidad de lluvia, y las temperaturas van a estar oscilando en la semana entre los 6 y los 15 grados Celsius. Ámsterdam y Berlín van a tener buen tiempo y las temperaturas descendiendo en Berlín, las máximas a mediados de semana de apenas 8 grados Celsius. Italia, observemos que buen tiempo con sol, un ambiente ideal, las máximas en Roma de hasta 21 grados Celsius. Es todo en cuanto a la información meteorológica. Les deseo una excelente semana. Buscamos las noticias y te la contamos como la vemos. La vacuna contra el COVID-19 se viene estudiando. Reflejamos realidades desde múltiples latitudes.
Narramos los hechos y sus contextos en la voz de sus protagonistas. Latinoticias, donde habita la verdad. En ocasiones el silencio es oportuno. O muchas veces el silencio tiene voz. Incluso permanecemos en silencio para disfrutar de otros sonidos. Pero acudir al silencio como mecanismo de defensa es dejarnos maltratar. Ni una menos. El silencio no es opción. Y les tenemos las noticias deportivas solo con Dulcinea Jiménez. Adelante, Dulcinea. Bienvenidos al mundo de los deportes. Esta semana Sergio Ramos llegó al gol número 100 con el Real Madrid. Es el primer defensa que se une a esta lista. César Hernández es el ganador del Guante de Oro como segunda base de la Liga Americana. Javier Chicharito Hernández es el segundo mexicano en anotar en 5 ligas. El delantero anotó su primer gol en la MLS. Rafa Nadal es el cuarto hombre en toda la historia del tenis profesional que alcanza las 1000 victorias en un torneo de la ATP. Diego Armando Maradona fue operado con éxito en una clínica en Buenos Aires, Argentina. La operación fue exitosa, sin ninguna complicación. El astro del fútbol podría recibir el alta médica en pocos días. Se informó para ustedes Dulcinea Jiménez para Latinoticias. Nos vemos la próxima semana en el maravilloso mundo de los deportes. Continuamos con más información en Latinoticias y ahora les presentamos a Raico Escalante, quien nos cuenta lo que dicen las redes. ¿Qué tal? Esta semana las redes cargadas de muchísimas verdades, pero también de tantísima chatarra informativa. Vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy con una nota muy sugerente y que tiene que ver con que la Comisión para la Desinformación deja fuera de radar a los medios de comunicación. Lo estamos viendo en esta página web de cadenaser.com. Fuentes del gobierno sostienen que vigilará las campañas de desinformación de potencias extranjeras que vayan dirigidas contra la soberanía nacional, la integridad territorial y la salud. Moncloa niega que la Comisión para la Desinformación vaya a decidir lo que es noticia y lo que no. Fuentes del gobierno aseguran que su cometido pasa por atajar las campañas de desinformación que ponen en marcha potencias extranjeras para meter las garras en nuestro país. Y precisamente elpaís.com hace referencia a esta misma nota. Aquí la tenemos. Interesante, bastante extensa, pero muy analítica. El gobierno se le ha abierto un nuevo frente con la publicación el jueves en el BOE de un procedimiento de actuación contra la desinformación. La oposición se ha lanzado al ataque contra la Moncloa, a la que acusa de querer crear un orwelliano Ministerio de la Verdad, mientras el Ejecutivo alega que su plan no solo respeta la libertad de expresión, sino que tiene como objetivo evitar una injerencia extranjera y por supuesto también detectar campañas promovidas desde el exterior. Pese a esas palabras, varios juristas consultados por El País subrayan sus recelos ante una iniciativa ambigua y que genera inseguridad jurídica. Avanzamos. Las publicaciones en redes sociales, como era de esperar, en español y de famosos tanto comentaristas de radio y otros, han venido cuestionando repetidamente la fiabilidad del recuento de votos por correo y han descrito falsamente al candidato presidencial Joe Biden como socialista. La desinformación ha florecido en español en Internet cuando se cumple justamente una semana de elecciones en Estados Unidos, incluso cuando las empresas de redes sociales se han movilizado para contener las fake news, noticias falsas que podrían perjudicar el recuento o generar violencia. Otras publicaciones han promovido un QAnon en español, una teoría de la conspiración que afirma que el actual presidente Donald Trump está luchando contra una camarilla de traficantes sexuales y describe a Biden como un superdepredador o un pedófilo. Deutsche Welle también ha publicado un artículo bastante completo y vamos a hacer alusión a él. ¿Qué es falso y qué es verdad en el recuento de votos en Estados Unidos? El recuento fue seguido con expectación por millones de personas de todo el mundo. Las acusaciones y reclamos infundados de un escrutinio engañoso y de un amplio fraude electoral se extienden por las redes sociales. A menudo
con información fragmentada y videos editados con ese propósito. Esos reclamos pintaron varias veces un panorama inexacto. Muchos, incluida esta propia televisora Deutsche Welle, predijeron antes de las elecciones que el conteo inicial de votos el día de los comicios le daría una ventaja a Donald Trump, pero más tarde los recuentos de votos se volverían a favor de Biden una vez que se contaran los votos válidos por correo. Y así fue. Biden ha ganado las elecciones con notable ventaja sobre Donald Trump y ya es una realidad. Procura informarse y dejar a un lado la chatarra informativa que le puede jugar una mala pasada. Tenemos más noticias, nos vemos en 7 días. Y ya está con nosotros Fernando Blasco, quien nos contará la historia de César Vallejo, un latinoamericano que marcó en Europa. Gracias, Soraya. Y hoy quiero hablarles de un poeta peruano que es el paradigma de los latinoamericanos que vivieron la bohemia de los años 20 y 30 del siglo pasado aquí en París. Y vamos a hablar de César Vallejo sin efeméride, sin otra excusa que el placer de volver a visitar a uno de los poetas más importantes de la lengua castellana, aquel de los versos premonitorios: moriré en París con aguacero, un día del que ya tengo el recuerdo. Era el año 1923 y César Vallejo llegaba a París y a la aventura del exilio. Había publicado ya en Lima y en Trujillo 2 libros de poemas: Los Heraldos Negros en 1918 y Trilce en 1922, pero ninguno de los dos tuvo un buen recibimiento. Tal vez este silencioso rechazo de su tierra natal lo movió a embarcarse y amanecer un día en París. Después de unos primeros meses muy difíciles, en los cuales llegó a dormir en el metro, se instaló en el barrio de Montparnasse, donde pasaría la mayor parte de su vida y donde frecuentaría artistas como Juan Larrea, Max Jiménez y Alfonso Silva en los cafés del barrio. Pero fue en los alrededores de la Comédie Française donde conoció a Georgette Philippard, quien iba a ser su mujer, su musa y la guardiana fiel de sus manuscritos. Fue ella quien lo salvó del fuego durante la ocupación nazi de París, para luego difundir su legado en todo el mundo. Como un juego de destino, Vallejo descansa en el cementerio de Montmartre aquí en París, mientras que Georgette lo hace en Lima, la capital del Perú. Vallejo escribió novelas también como El Tungsteno, pero es la traza de su poesía la que más nos marca como sociedad que comparte un idioma. Con las imágenes de Julia Carp desde París, para Latinoticias, Fernando Blasco. Adelante, Soraya. Y en nuestra sección de entretenimiento, Marcos Polanco nos cuenta qué es lo que va a pasar con la familia Addams. ¡Hemos vuelto! La primera película animada de Los Locos Adams tuvo un gran éxito, logrando recaudar más de $200 millones. No cabe duda que la peculiar familia se ha convertido en la favorita de niños y adultos. Una de las familias más queridas por el público estará de regreso en la gran pantalla. En esta nueva secuela animada, el público podrá ver todos los icónicos integrantes de la familia Addams, por su humor negro y extraña forma de comportarse, para seguir defendiendo que ser diferente no es malo. El reparto contará con las voces de Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Nicole Vin Heider, quien doblará a un nuevo personaje llamado Cyrus. El film estará dirigido, al igual que la primera película, por Greg Kirkman y Coleman Byrne. ¡Qué originales! La nueva versión de Los Locos Adams se estrenará el 8 de octubre del 2021. No se la pueden perder. Esto fue entretenimiento de sus Latinoticias, su Jornal Latino. Y estas fueron las Latinoticias de la semana. Si usted está interesado en un tema en particular, no olvide contactarnos a través de nuestra página web en www.latinoticias.tv y por supuesto a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube,
Twitter, tenemos Skype. No olvide suscribirse, compartir, activar las notificaciones y seguir siempre informado con Latinoticias, su jornal latino. Por el día de hoy nosotros les decimos a la semaine prochaine.